Muy buenos días, hermanos. Es un gozo volver a compartir el culto con todos vosotros, poder compartir la palabra de Dios también con todos vosotros. Esta semana, conforme iba hablando con los hermanos, conforme íbamos hablando los distintos hermanos en los distintos grupos que tenemos en la iglesia, nos dábamos cuenta que nuestra experiencia cristiana, si por algo se está caracterizando en estos tiempos de confinamiento y en estos tiempos complicados que estamos pasando, es porque se ha acentuado nuestra vida de oración, porque estamos orando más. E incluso porque estamos teniendo oración intercesora, es decir, estamos intercediendo por nuestros hermanos, estamos intercediendo por nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, por el mundo en general. Y hoy el Señor tiene a bien regalarnos un texto que nos habla precisamente de esto, nos habla de oración y nos habla de intercesión. Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 18, los versículos del 16 al 33. Un pasaje curioso, muy curioso, que nos va a hablar precisamente de eso, del hablar con Dios y de interceder por los demás. Así que os invito a que leáis juntamente conmigo este texto. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: Quizás hallarán allí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Y dijo: No se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás hallarán allí 30. Y respondió: No lo haré si hallare allí 30. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos un texto en el que hay muchísimos detalles, muchos, un texto muy pintoresco, realmente pintoresco, pero si hay algo que está ahí en el centro, si hay algo que está latente, y además si hay algo con lo que me gustaría que hoy te pudieses quedar, es precisamente que podemos interceder en libertad ante un Dios que aplica su justicia, un Dios que es justo, sí, pero que también nos da de su gracia. Y quiero desarrollar esto, precisamente este poder interceder ante un Dios que es justo, pero que también nos da su regalo inmerecido, nos da su gracia. Quiero desarrollarlo por medio de tres afirmaciones cortas, pero que se encuentran directamente en nuestro texto. En primer lugar, la primera de las afirmaciones dice: Dios aplica la justicia. Vamos a ver que a lo largo de este capítulo 18 esto está densamente contenido en el texto, pero que vamos a ver su aplicación definitiva en el 19, en el capítulo 19. En segundo lugar, segunda afirmación:
Podemos interceder ante Dios, es lo que os decía al principio, con libertad, ponernos delante de Dios. Veremos en este texto que Abraham no se queda impasible ante lo que va a ocurrir, sino que de forma amorosa va a elevar sus peticiones delante de Dios. Y en tercer lugar, tercera y última afirmación, Dios aplica la gracia. Y esta es nuestra gran esperanza en realidad. ¿Qué sería del mundo si Dios no nos hubiera dado su gracia, su don inmerecido, su regalo inmerecido? Así que vamos a por la primera de estas afirmaciones. Dios aplica la justicia. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Sodoma ha llegado al sumum de sus pecados. De hecho, ya os lo he dicho, aquí en el 18 esto ya se intuye, lo está diciendo Dios mismo, se lo está diciendo Abraham, pero en el 19 lo vamos a ver con una claridad pasmosa, porque aquellas gentes, aquellos habitantes de aquella ciudad van a intentar abusar de los invitados que Lot tiene en su casa. De hecho, de dos ángeles, porque nuestro texto así lo afirma. Así que imaginemos hasta dónde ha llegado la perversión de esta ciudad y la perversión de los habitantes que viven en ella. ¿Habrían llegado de golpe? Es decir, ¿sería esta la primera vez que actúan de esta manera? Y la respuesta evidente es que no. No hace falta tampoco darle muchas vueltas, ¿verdad?, a la cabeza para llegar a esta conclusión. De hecho, si has leído el texto, si has sido un buen lector de este capítulo 18, te habrás percatado que en el versículo 20 nos dice que no han pasado de 0 a 100 en un momento, sino que ha habido un proceso en el cual la maldad ha ido de menos a más. Fijaos, versículo 20. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, dice el Señor, se aumenta más y más. ¿El clamor de quién? El clamor de aquellos contra los que habían abusado, el clamor de aquellos a los que habían oprimido, el clamor de aquellos que estaban experimentando el pecado de aquella gente. En última instancia, aquella gente y el pecado de aquella gente estaba clamando delante de Dios. Así que llega un momento en el que Dios dice: basta ya. Pero no ha sido pasar de 0 a 100 y Dios ha dicho: ya está, se acabó, sino que Dios ha estado pacientemente esperando hasta que ha tenido que actuar de forma contundente, hasta que el pecado de aquella gente ha llegado al máximo. No nos debemos de extrañar de lo que aparece en este texto, porque en realidad a toda sociedad que vive de espaldas a Dios, lo que le espera antes o después es precisamente el justo juicio de Dios. Y no nos debe extrañar especialmente a nosotros, porque como parte de la civilización occidental, sabemos que nuestra sociedad duda de muchas cosas. De hecho, nuestra época se caracteriza por dudar de casi todo. Pero si hay una cosa en la que no duda Occidente es en dar la espalda a Dios. Le ha ocurrido lo mismo que le ocurrió a Sodoma. No ha sido de golpe, sino que ha sido un proceso muy largo. Occidente en el siglo XV, en el siglo XVI, durante el Renacimiento, dijo: bueno, quizás Dios está ahí, pero el centro no es Dios, el centro somos nosotros, el centro es el hombre. Y conforme avanzó el tiempo, ya en el siglo XVIII, la Ilustración dijo: bueno, dudo mucho que exista Dios, pero si existe Dios es totalmente irrelevante. Y ya llegados al siglo XIX, Friedrich Nietzsche dijo, seguro que os sonará, el filósofo, dijo: Dios ha muerto, nosotros le hemos matado. Dios ha muerto, nosotros le hemos matado. Y desde el siglo XIX eso ha permeado en nuestra sociedad y es lo que nuestra sociedad está viviendo ahora. Duda de muchas cosas, pero desgraciadamente de lo que no duda es de dar la espalda a Dios.
¿Cuándo, sería una buena pregunta a hacernos todos como colectividad, y tú también individualmente, cuándo llegará al colmo la maldad de nuestra sociedad? ¿Cuándo llegará al colmo la maldad de Occidente? Es una buena pregunta siempre, pero especialmente en estos momentos. ¿Cuándo va a llegar al colmo la maldad de unas gentes que dan la espalda a Dios y que cada día más solamente piensan en hacer lo malo? No quiero dejar este punto aquí, porque tampoco es el acento del texto. Es cierto que nuestra sociedad está como está, pero también es cierto que hoy es día de salvación. También es cierto que la paciencia de Dios ha llegado hasta hoy. No hemos experimentado a plenitud, por lo menos no a plenitud, el justo juicio de Dios. Así que piensa en la pregunta que he puesto delante de ti, la pregunta que te he planteado, pero piensa también y sobre todo que el Señor, que es paciente y misericordioso, aún tiene las manos abiertas, aún tiene sus brazos extendidos. Muy bien, pues vamos a por la segunda de nuestras afirmaciones. Podemos interceder ante Dios. Y vamos a leer los versículos 27 y 28, en los cuales se nos habla de la intercesión que Abraham hace delante de Dios. Dice la palabra de Dios: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Vemos un fuerte interés en Abraham por interceder, por poner aquella situación delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay este interés? Pues mirad, muy probablemente, casi seguro, porque Abraham conocía gente en aquella ciudad. De hecho, en otros capítulos anteriores, hemos estado meditando en ellos, hemos visto que Abraham se tiene que relacionar con reyes, se tiene que relacionar con personas, y entre esas personas hay habitantes tanto de Sodoma como de Gomorra. Pero también y muy enfáticamente seguro que Abraham estaba pensando en Lot, en su sobrino, porque Lot estaba viviendo en Sodoma. Recordad que fue el mismo Lot quien ante la decisión de tener que elegir buenas tierras o tierras no tan buenas, eligió las buenas tierras sin tener en cuenta quién vivía allá y por tanto con quién se iba a tener que relacionar. Y ahora Lot está pagando las consecuencias. En realidad han influenciado mucho más los habitantes de Sodoma en Lot que Lot en los habitantes de Sodoma. Ahora Abraham podría decir: bueno, mira, pues si él ha elegido así, si mi sobrino eligió así, que se espabile. Pero no lo hace así, sino que presenta delante de Dios la situación de estas ciudades. Presenta delante de Dios la situación de Sodoma y la situación de Gomorra. Si lo hace, es porque tiene interés, sin duda, ya lo hemos dicho, pero porque ama profundamente, porque si no, no perdería ni 5 minutos en hablar con Dios sobre este asunto. Y si lo presenta delante de Dios precisamente es porque sabe que es Dios quien tiene la llave y Dios quien tiene el poder de salvar o no a Lot. Cuando nosotros vemos nuestra sociedad, cuando vemos lo que está ocurriendo ahora mismo, cuando vemos la situación que hay, cuando vemos el desarrollo que está teniendo la manera de pensar y por tanto de actuar de nuestra sociedad occidental, ¿a quién acudimos? Porque es ahí donde se ve en quién confías. ¿Acudimos a Dios o vamos a otros sitios? ¿Acudimos a Dios y pedimos su solución o aportamos nuestras propias soluciones? Te voy a poner un ejemplo. Si tuvieses que recurrir a una sentencia judicial, ¿a quién irías? ¿Irías al fontanero? ¿Irías al electricista? ¿Irías, no sé, al antenista? ¿O irías al juez? Bueno, muy probablemente irías al juez. Seguro que el antenista hace las cosas muy bien, pero de cuestiones judiciales no entiende. Tienes que ir a aquel que tiene la clave, a aquel que realmente tiene el poder para poder solucionar las cosas.
ante lo que ocurre, también ante lo que tenemos delante. ¿Por qué no? Ante lo que tenemos delante, lo que tenemos que hacer es acudir a Dios. Porque has de tener una cosa clara, y es que ante lo que ocurre, ante cualquier cosa que ha ocurrido en el pasado o ante cualquier cosa que pueda ocurrir en el futuro, quien está gobernando es Dios. Dios es soberano y Dios está gobernando. Acércate a Él, ora a Él, habla con Dios. ¿Qué estamos mostrando cuando estamos orando? Pues estamos mostrando muchas cosas. En primer lugar, estamos mostrando confianza. ¿Quién tiene la llave de la situación? La tienes tú, Señor. Estamos mostrando dependencia. Yo personalmente me acerco en oración porque yo dependo de ti y quiero que los demás también estén en tus manos. Quiero que protejas a los demás, que tú pongas tu mano también sobre los demás. Y que de la misma manera que yo dependo de ti, los demás aprendan, puedan estar en sujeción también a ti. Y en última instancia, ¿qué más manifiesta nuestra oración? Amor, amor. Amor primeramente a Dios y amor por los demás, amor por aquellos por los que estamos intercediendo. La Biblia, toda la Biblia afirma la importancia de la oración y de que el creyente se acerque en sinceridad, con un corazón abierto y sincero delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15 y versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su alegría. Dios disfruta con tu oración. Yo te invito, en medio de todo lo que estamos viviendo ahora, de una manera especial, a que puedas elevar tu oración, que puedas interceder por aquellos que están sufriendo. Hay muchísima gente a lo largo y ancho del mundo que está sufriendo, que los puedas poner delante de Dios, que ores por aquellas familias que han perdido algún familiar, que ores dando gracias por los sanitarios, por los policías, por nuestro gobierno también, que intercedas por ellos, por los sanitarios, por los policías, por aquellos que están trabajando día a día para que podamos tener alimentos en el supermercado, que ores por el gobierno para que el Señor les dé luz. En última instancia, que presentemos aquellas cosas que nos importan, aquellas cosas que quizás te estén preocupando. ¿Por qué no? Es posible que las presentes delante de Dios. Para que Dios dé sanidad física, amén, que Dios dé sanidad física, y también y sobre todo para que dé sanidad espiritual. Para que en medio de esta circunstancia el mundo pueda acudir a Él en busca de sanidad espiritual. Tercera afirmación, Dios aplica la gracia. Vamos a leer el versículo 20 de este capítulo 18. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es decir, la destrucción que va a venir no es fruto de la impaciencia de Dios. Al contrario, ya lo vimos al principio, recordad que estuvimos hablando de esto. Dios ha estado viendo este proceso, un proceso que ha ido de menos maldad a más maldad. Y en el versículo 21 nos dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué vemos en este versículo? Que Dios no actúa a la ligera, que Dios no actúa por impulsos, que Dios no da rienda suelta porque sí a su ira, sino que siempre, absolutamente siempre, actúa con justicia, siempre actúa viendo lo que tiene delante. Vemos a Abraham que intercede machaconamente, permitidme la expresión, pero también vemos a Dios que responde de la misma manera, responde insistentemente. Y Abraham le dice, bueno, ¿y si hay 50 justos, qué harías entonces? Si hay 50 justos, no la destruiría. Y Abraham dice, ¿y si hay 45? Y Dios dice, si hay 45, no la destruiría. Y si hay 40, lo mismo. Y si hay... hasta que llega a 10. Hasta que Abraham ya llega a 10. Y entonces ahí para. Porque en realidad Abraham se da cuenta que no hay justos, no hay ni un solo justo en Sodoma y en Gomorra, no los hay, y tiene que cesar
en su petición, tiene que cesar en su intercesión. ¿Dios podía haber destruido a todos en Sodoma y en Gomorra? Sí. ¿Hubiera sido injusto? No. Hubiera sido tremendamente justo. Hubiera sido un Dios tremendamente justo. Pero de la misma manera que Dios es justo, también es misericordioso y nos da su gracia. El Señor se acordó de Lot, que estaba en Sodoma. El Señor se acordó del sobrino de Abraham, aquel por el cual Abraham ha estado intercediendo. Y se acordó de él no porque fuese perfecto, ya hemos hablado un poquito, ¿verdad?, sobre su elección. Fue una vida imperfecta, pues como la vida de cualquiera de nosotros, pero porque tenía su corazón y su esperanza puesta en Dios, porque sabía, aunque fuese en forma imperfecta, claro que sí, no lo dudamos que era en forma imperfecta, pero aunque fuese en esa forma imperfecta, él tenía su fe, su esperanza puesta en Dios, y el Dios de salvación lo cogió y lo libró de aquella destrucción. En realidad, todos nosotros estamos exactamente en la misma situación que Lot. Todos nosotros somos imperfectos ante Dios. Si piensas que te puedes acercar tú a Dios, estás muy equivocado. No hay nada que puedas hacer para acercarte 1 milímetro a Dios. Si puedes tener comunión con Dios, es porque es Él quien se ha acercado a ti. Dice Pablo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 8, dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Cuando aún pecábamos, solo pensábamos en pecar y no teníamos ninguna intención de hacer ninguna otra cosa que no fuese pecar. En ese mismo momento, no en otro, no cuando hacíamos buenas obras, sino en ese mismo momento es cuando Dios se acerca a nosotros y nos recoge. ¿Qué has de hacer tú si es que no te has puesto a bien con Dios aún? ¿Qué has de hacer tú si no estás cogido a Cristo? ¿Qué has de hacer si no te has apropiado de la salvación que hay en Cristo? Acercar tu mano vacía a Dios, extender tu mano vacía a Dios, reconocer que como Abraham, como Lot, como cualquier ser humano que ha habido en este mundo, somos imperfectos, somos pecadores, que hemos estado de espaldas a Dios, pero que queremos en fe y en arrepentimiento, en confianza y también en amor, aceptar el regalo que Dios nos hace en Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude a estar confiados, a recordar que Dios, el Dios justo, es un Dios que juzgará. Debemos recordarlo, debemos tenerlo presente, pero también a la vez que recordamos esto, confiar en su misericordia y en su gracia que nos ha sido dada en Jesucristo. Que el Señor os bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, vamos a poner esta predicación en manos del Señor. Senyor, et donem moltes gràcies pel dia d'avui, Senyor. Gràcies per tot el que tu ens dones, Senyor. Gràcies per aquest sol que brilla, Senyor. Gràcies perquè comencem a veure algunes mesures de desescalament, algunes mesures que permetran que puguem anar sortint a poc, Senyor. Volem agrair per tot el que ens dones, perquè tot el que tenim és per la teva bondat, Senyor. No hi ha res que mereixem, no mereixem res, no mereixem la vida, no mereixem la família, no mereixem absolutament res. I tu ets bo, misericordiós, tu ens ho dones tot, Senyor. Per això et volem donar les gràcies a tu i només a tu, Senyor. Jo vull posar els meus germans, a tots i cadascun dels meus germans a l'Església, que tu tinguis cura d'ells, Senyor, en les seves circumstàncies, Senyor. Tu coneixes a cadascú pel seu nom, que tu continuïs tenint cura d'ells, que ells es puguin sentir beneïts per tu, Senyor, que tots puguem sentir la benedicció que és tenir-te a tu en el cor, Senyor. I també, com no ho hem dit abans, volem posar la nostra societat, Senyor, a les teves mans, perquè enmig d'aquesta situació tu puguis donar convenciment de pecat, Senyor, perquè tu puguis donar confiança en els cors i perquè aquests cors que estan d'esquenes a tu es puguin girar, puguin mirar els ulls i amb cors oberts que ara sí t'estimen es puguin agafar a tu i acceptar
allò que el Senyor Jesucrist ha fet per cadascun dels que havíem de ser salvats a la creu, Senyor. T'ho demanem de debò, Senyor. T'ho demanem amb força, amb estima, Senyor. Ho fem perquè els estimem, Senyor, i perquè, sobre totes les coses, t'estimem a tu. Gràcies per tot, Pare, en el nom i pels mèrits del teu Fill Jesucrist. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor os siga bendiciendo. Que el Señor os siga bendiciendo a lo largo de esta semana y recordad que, si Él lo permite, nos volveremos a ver el miércoles con una nueva reflexión sobre la palabra.